Apreciados estudiantes, cordial saludo para todos. Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual estaremos hablando sobre las soluciones químicas. Iniciemos con la presentación del orden del día. Saludo de bienvenida y reflexión, presentación de la ruta académica, presentación de la metodología de trabajo virtual, explicación de los nuevos conceptos, orientaciones para el desarrollo de la actividad de aprendizaje número 8, socialización de nuestro próximo encuentro sincrónico y socialización de la rúbrica de evaluación. Acto seguido, la reflexión. Cuanto más prepares tu mente para vivir en positivo, más rápido eliminarás de tu vida los obstáculos que te impiden ser feliz. Ser feliz es gratis y depende de cada uno de nosotros, de la manera en cómo afrontemos el día a día, cómo afrontemos los problemas, las situaciones que se nos presenten. Los límites los pones tú. Por ello, estimado estudiante, en el día de hoy te invito a ser feliz, no importa cuál sea la circunstancia que estés atravesando, pero tenemos todos el compromiso de ser feliz. ¿Qué entendemos, jóvenes, por ruta académica? Por ruta académica se entiende ese trabajo que estamos haciendo desde la ciudad escolar Confenalco, cómo estamos trabajando desde la virtualidad. Para ello, pues se idearon unas guías integradoras que reúnen los siguientes elementos o contienen los siguientes elementos como las competencias, las habilidades, los logros, las temáticas a desarrollar, los conceptos claves, indicadores de logro, presentación del trabajo y la rúbrica de evaluación. La actividad de aprendizaje, ¿en qué se resume, mis queridos estudiantes? La actividad de aprendizaje está sustentada en la guía integradora de aprendizaje. En ella vamos a encontrar 3 indicadores de logros: el saber, el hacer y el ser, desde los cuales se proponen preguntas específicas para que el estudiante tenga claridad de cómo se está evaluando en cada uno de estos procesos. Y el video de la temática lo que contiene es una explicación, ampliación de los nuevos conceptos, pauta para el desarrollo de las actividades. La ruta académica y las guías integradoras de aprendizaje, a los estudiantes se le dan los parámetros que deben seguir para entregar las actividades a desarrollar. Cada actividad debe contener la portada, la introducción, los objetivos, el desarrollo de la actividad, las conclusiones y la bibliografía. Dentro de las recomendaciones que se le hacen al estudiante, verificar que el taller esté completo, tener presente la fecha de entrega de la actividad, revisar que el documento que envía sea el correspondiente a la asignatura y sobre todo convertir el documento en formato PDF. Si el estudiante tiene alguna novedad con alguna de las plataformas, debe enviar un correo a soporte SAP. Foro interactivo. ¿Cuál es el objetivo de los foros interactivos? Generar la comunicación y conocer las opiniones de todos sobre el tema que se está desarrollando, sobre el tema que se está trabajando. Este foro está disponible del 7 de septiembre al 21 de septiembre. En este periodo, el foro está orientado al trabajo del proyecto de aula, específicamente al entregable. Recordemos de que el proyecto de aula en grado noveno tiene como tema central la contaminación en los ecosistemas de mangle. Cada grupo cooperado debe realizar un ensayo corto sobre las sustancias químicas que contaminan y deterioran los ecosistemas de mangle. Se debe organizar una carpeta virtual que contenga evidencias del trabajo realizado. Una vez realizado el ensayo, se deben seleccionar 2 integrantes de cada grupo para que compartan su experiencia, para que realicen la socialización de los resultados de su trabajo. ¿Qué buscamos desde los foros? Desarrollar el espíritu de participación en los estudiantes, promover el respeto por los otros. ¿Qué concepto clave estaremos trabajando en el desarrollo de la guía número 8? Concepto de mezcla, mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas, soluciones saturadas, insaturadas, sobresaturadas,
Concentraciones. Materia es todo aquello que tiene masa y volumen y ocupa un lugar en el espacio. Por lo tanto, se pueden observar y medir. También se refiere al material, sustancia o producto del que están hechos las cosas. La materia se clasifica en mezclas y sustancias puras. Las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Homogéneas como las disoluciones. Las sustancias puras pueden ser compuestos y sustancias simples. Los compuestos por procedimientos químicos originan las sustancias simples. Los compuestos están formados por varios elementos. Las sustancias simples están formadas por una sola clase de elementos. Los elementos a su vez se clasifican en metales y no metales. Los elementos se representan por símbolos. Métodos de separación de mezclas. Existen diferentes técnicas para separar las mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Dentro de ellos tenemos la filtración, separa mezclas heterogéneas formadas por sólidos y líquidos. ¿Cómo funciona? Un filtro retiene el sólido y deja pasar el líquido. La evaporación separa mezclas homogéneas formadas por un sólido y un líquido. Funcionamiento: se evapora el líquido y queda el sólido. Decantación: separa mezclas heterogéneas formadas por dos líquidos. Funcionamiento: el líquido más denso queda abajo y el menos denso arriba. Destilación: separa mezclas homogéneas formadas por dos líquidos. Funcionamiento: se calienta la mezcla y un líquido se evapora antes. Las disoluciones separan mezclas heterogéneas formadas por dos sólidos. Funcionamiento: se echa agua, un sólido se disuelve y el otro no. Soluciones. Las soluciones son sistemas homogéneos formados por dos o más componentes. Dentro de estos componentes encontramos el soluto y el solvente. El solvente es el componente mayoritario de las soluciones. El soluto es el componente minoritario de las soluciones. Y por solubilidad se entiende la cantidad de soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de solvente. Las disoluciones se clasifican como diluidas, concentradas y saturadas. En las disoluciones diluidas, la proporción de soluto respecto a la del disolvente es muy pequeña. En las disoluciones concentradas, la proporción de soluto respecto a la del disolvente es alta. En las disoluciones saturadas no se admiten más cantidades de soluto sin variar la del disolvente. Miremos el ejemplo. Encontramos que el soluto está representado por la sal y el solvente está representado por el agua. Aplicación de las unidades de concentración. Las concentraciones de una solución se define como la cantidad de soluto disuelta en un solvente. Se expresa en unidades físicas y unidades químicas. Unidades físicas como porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen y porcentaje volumen-volumen. Unidades químicas como la molaridad y la normalidad. Todas estas unidades de concentración expresan o representan la cantidad de una sustancia disuelta en otra. Concentración de una disolución. Las disoluciones pueden clasificarse en concentradas, diluidas, según la cantidad de soluto, sea grande o pequeña con respecto a la cantidad de disolvente. Pero estos términos son cualitativos, no dan una cantidad exacta medible. Para ello se emplea el término concentración. La concentración de una disolución es la cantidad de soluto que hay disuelto en una determinada cantidad de disolvente o en una determinada cantidad de disolución. Existen distintas formas de expresar la concentración de una disolución. Veamos el primer ejemplo.
Porcentaje masa-masa. Expresa los gramos de solutos existentes en 100 gramos de disolución. Su fórmula matemática se expresa: porcentaje masa de soluto es igual a los gramos de soluto sobre los gramos de disolución por 100. Ejemplo: determine el porcentaje en masa del cloruro de sodio para la solución que se prepara utilizando 20 gramos de sal y 180 gramos de agua. ¿Cómo solucionamos un ejercicio de esto? Lo primero que hay que sacar son las variables del ejercicio. En este caso, el soluto, que son los 20 gramos de cloruro de sodio, el solvente, que son los 180 gramos de agua. ¿Qué vamos a hacer? Miramos la fórmula general. Una vez que miremos la fórmula general y miremos cada uno de los datos del ejercicio, procedemos a reemplazar cada uno de estos dentro de la fórmula. Por ejemplo, gramos de soluto, en este caso están representados por los 20 gramos de cloruro de sodio. Gramos de la solución es la suma de los 20 gramos de sal y los 180 gramos de agua. Una vez que obtengamos los resultados de la suma, lo vamos a dividir por los 20 gramos del cloruro de sodio sobre el resultado obtenido en esta suma y luego lo multiplicamos por 100. Y se determina que el porcentaje de masa-masa del cloruro de sodio en la solución es 10 gramos. Porcentaje volumen-volumen. Expresa el volumen de soluto disuelto en 100 volúmenes de la disolución. Su fórmula matemática se expresa así: porcentaje volumen-volumen es igual a volumen de soluto sobre volumen de disolución por 100. ¿Cuál es la variedad o la diferencia que observamos con respecto al ejercicio anterior? Las unidades de medida. En este caso se expresa en mililitros. Miremos el ejemplo. El alcohol etílico, etanol, en la preparación de bebidas alcohólicas y como desinfectante, si se mezclan 75 mililitros de alcohol y 25 mililitros de agua, ¿cuál es el porcentaje de alcohol en la solución? Vamos a proceder de igual forma que lo hicimos en el ejercicio anterior. Sacamos las variables del ejercicio. ¿Cuál es el soluto? Miramos que son los 75 gramos de alcohol, los 75 mililitros de alcohol. ¿Cuál es el solvente? Los 25 miligramos de agua. Procedemos de la misma forma. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar cada uno de los datos en la fórmula. Si nosotros determinamos que las unidades de medida son las mismas que nos ofrece la fórmula, sencillamente lo que hacemos es reemplazar. Pero si determinamos que las unidades de medida no son igual, procedemos con un proceso de conversión. Pero en este caso hemos encontrado que las unidades de medida son las mismas que nos proporciona el ejercicio. Y aplicamos el mismo procedimiento que el ejercicio anterior. Sumamos estas cantidades. Luego, ¿qué hacemos? Lo dividimos por los 75 mililitros de alcohol y lo multiplicamos por 100. Y hemos obtenido que el porcentaje de volumen en esta solución es de 75%. ¿Y qué hemos encontrado acá? Hemos encontrado que miligramos y mililitros. Por lo tanto, hay que aplicar un proceso de conversión. Vamos a convertir esos mililitros a litros. ¿Y cómo se hace? 550 mililitros se multiplica por 1 y se divide entre 1000. De esa manera estaremos nosotros hallando el resultado en litros. Una vez que terminemos ese proceso, ¿qué vamos a hacer? Procedemos a sustituir cada uno de esos valores en la fórmula. Entonces queda que partes por millón es igual a 129 miligramos sobre 0,55 litros de la solución. Y obtenemos el resultado del ejercicio. Unidades químicas de concentración. Las unidades químicas de concentración permiten, gracias al concepto de mol, expresar concentraciones basadas en la cantidad de materia. Las más usadas son la fracción molar, la molaridad,
la molaridad y la normalidad. Algo importante para desarrollar estos ejercicios de unidades de concentración, tener a la mano siempre la tabla periódica. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar nosotros con la masa atómica o el número atómico de cada uno de los elementos. Veamos a continuación el siguiente, los 4 gramos que equivalen a la masa atómica del helio. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos los 2 gramos de helio por 1 mol y lo dividimos sobre 4. Y hemos obtenido que es igual a 0,5 mol de helio. El paso 2 es calcular también las moles de oxígeno y aplicar ese factor de conversión, como les decía anteriormente. Los gramos de oxígeno que nos da el ejercicio lo vamos a convertir a mol. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Los 4 gramos de oxígeno por 1 mol sobre 32. ¿De dónde sale ese 32? Si nosotros miramos el oxígeno, está acompañado del número 2, pero en la tabla periódica la masa atómica del oxígeno es 16. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos 16 por 2 y de esa manera hemos obtenido los 32 gramos. Entonces, 4 por 1 mol sobre 32, eso nos da 0,125 mol de oxígeno. Paso 3. Vamos a sustituir estos valores en la fórmula para cada uno de estos elementos, para el helio y para el oxígeno. Entonces, ¿qué hacemos? La fracción molar del helio, tomamos el número de moles de la sustancia, en este caso es 0,5 mol. ¿Qué hacemos? Lo vamos a sumar, ¿sí?, por el número total de moles en la disolución. ¿Y cuál es ese número total de moles en la disolución? Los moles obtenidos del helio más los moles obtenidos del oxígeno. ¿Qué hacemos? Hacemos una suma de estos dos valores, ¿sí?, que resumen el número de mol total de la disolución, y procedemos ¿a qué? A dividir esos 0,5 entre el resultado de esta fórmula y hemos obtenido 0,8 mol de helio. En el paso 4 también hacemos lo mismo para el oxígeno. Sustituimos los valores en la fórmula. Tomamos el número de mol de oxígeno, en este caso que es 0,125, ¿y qué hacemos? Seguimos paso a paso lo que nos dice la fórmula. Sumamos el número de moles total de la disolución, que es lo que obtuvimos del helio más lo que hemos obtenido del oxígeno. Ese resultado que hacemos lo dividimos entre los moles de oxígeno y obtenemos el resultado, el número de moles de oxígeno. De esa manera podremos nosotros dar respuesta o solución a estos ejercicios de fracción molar. La molaridad. La molaridad es el número de moles de soluto en litros de disolución. Un mol es una cantidad de átomos de carbono expresado en la constante de Avogadro. Para determinar el número de moles o masa molar de un elemento, basta consultar una tabla periódica. El número que se encuentra debajo del símbolo químico del elemento y también es conocido como masa atómica. Para calcular la molaridad de una solución se debe usar la siguiente fórmula. Molaridad es igual al número de moles de soluto sobre los litros de la disolución. Ejemplo, determine la molaridad de una solución de 5 litros que contiene 30 gramos de hidróxido de sodio. Entonces, miremos el ejemplo. ¿Cuáles son los elementos químicos que están presentes en la fórmula de hidróxido de sodio? El sodio, por supuesto, el oxígeno más el hidrógeno. Nuevamente procedemos a sacar los datos del ejercicio. ¿Cuáles son esos datos? La molaridad está expresada como los moles de soluto equivalen a ¿cuánto? A 30 gramos. El volumen, que equivale a ¿cómo? 5 litros.
Primer paso, vamos a convertir los gramos en moles. Recordemos lo que hicimos en el ejercicio anterior. Los 30 gramos de hidróxido de sodio por un mol sobre los 39 gramos de hidróxido de sodio. Pero ¿de dónde salieron esos 39 gramos de hidróxido de sodio? Miremos el paso 2. En la tabla periódica, la masa atómica del sodio es 22, del oxígeno es 16 y del hidrógeno es 1. ¿Qué hacemos? Sumamos estos valores y de ahí salen esos 30 gramos de hidróxido de sodio. Entonces, esos 30 gramos de hidróxido de sodio que nos da el ejercicio, lo multiplicamos por un mol. Lo que resulta de allí lo dividimos entre 39 y de ahí hemos obtenido los moles del hidróxido de sodio. Entonces, una vez que hemos obtenido la masa molar, el total de la masa molar del hidróxido de sodio, pasamos a sustituir estos valores en la fórmula. Entonces, tendremos que molaridad es igual a 0,76 moles de hidróxido de sodio sobre los 5 litros que nos da el ejercicio. Dividimos estos valores y de esta manera hemos obtenido la molaridad en el ejercicio. Molaridad. La molaridad la vamos nosotros a representar con la letra M minúscula. ¿Qué entendemos por molaridad? La molaridad o concentración molar es el número de moles de soluto que están disueltos en 1 kilogramo de disolvente. La molaridad de una disolución viene determinada por la siguiente fórmula. Molaridad es igual a número de moles de soluto sobre kilogramos de disolución. Veamos el siguiente ejemplo. Si una solución de sacarosa o azúcar común se prepara adicionando 120 gramos de sacarosa a 1250 gramos de agua, ¿cuál es la molaridad de la solución? Resolvamos el siguiente ejercicio. Pero para ello primero debemos determinar la masa molar del compuesto. Y este compuesto del que estamos hablando es la sacarosa, el azúcar. ¿Qué elementos químicos la constituyen? El carbono, el hidrógeno y el oxígeno. También debemos ser buenos observadores, mirar los subíndices que acompañan a cada uno de estos elementos. El carbono lo acompaña el número 12, al hidrógeno el número 22 y al oxígeno el número 11. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tomar cada uno de estos elementos y nos vamos a ir a la tabla periódica. Y encontramos, ¿sí?, que la masa atómica del carbono es 12. Esos 12 que encontramos en la tabla periódica lo vamos a multiplicar por los 12 que aparecen en la fórmula del compuesto y obtenemos que nos da 144. El hidrógeno lo acompaña el número 22 y en la tabla periódica su masa atómica es 1. Lo multiplicamos y nos da 22. El oxígeno en la tabla periódica su masa atómica es 16, pero en la estructura del compuesto lo acompaña el número 11. Entonces lo multiplicamos por 11, 16 por 11. Estos resultados se suman y obtenemos el total de 342 gramos mol. El siguiente paso es convertir los gramos del ejercicio a moles. Y si nosotros miramos la fórmula, miramos que también se referencia kilogramos de solución y nos hablan de 1250 gramos de agua. Entonces, esos 1250 gramos de agua que expresa el ejercicio también debemos convertirlo a kilogramos. Entonces, ¿cómo convertimos los gramos a moles? Ya lo conocemos.
Los 120 gramos de sacarosa que nos ofrece el ejercicio lo multiplicamos por 1 y lo dividimos, ¿sí?, por los moles, por los gramos moles que hemos obtenido de la suma del compuesto. Luego procedemos a ¿qué? A convertir los gramos de agua en kilogramos. Y hacemos este procedimiento. Esos 1250 gramos de agua lo multiplicamos por 1 y lo dividimos entre 1000 gramos. Y hemos aplicado el factor de conversión tanto para los gramos en moles y para los kilogramos, para los gramos en kilogramos. Y posteriormente, ¿qué hacemos en el último paso? Miramos la fórmula, hemos determinado de que los valores están acorde a cómo se establece en la fórmula y comenzamos a reemplazar. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos los 0,35 moles que obtuvimos y el 1,25 kilogramos que obtuvimos al realizar el factor de conversión de los gramos a kilogramos de agua. Dividimos y obtenemos el resultado de 0,28 molar. Lo expresamos así, molar. O sencillamente colocamos la letra M minúscula. Normalidad. La normalidad es el número de equivalentes químicos en un gramo de soluto contenido en un litro de solución. Los equivalentes químicos es la cantidad de sustancias que reaccionan para producir un mol de producto. La normalidad también es conocida como concentración normal y se calcula utilizando la siguiente fórmula. Ahí miramos cada una de las fórmulas. Normalidad es igual al número de equivalentes gramos de soluto sobre el volumen de la solución en litro. Ejemplo, calcular la normalidad de 65,5 gramos de ácido fosfórico en 250 mililitros de solución química. Veamos cuáles son los datos que nos ofrece el ejercicio. Primero nos piden que determinemos la normalidad. Luego nos hablan de la cantidad en gramos del ácido fosfórico en la solución. Lo vamos a representar con la letra M, que equivale al porcentaje en masa, gramos. Los 250 mililitros de la solución, que equivalen al volumen. Paso 1. Aplicar factor de conversión de los mililitros a litros. Porque miramos en la fórmula que el volumen de la solución se expresa en litros. Entonces, esos 250 mililitros lo dividimos entre 100. Paso 2. Determinar la masa molecular del compuesto, del ácido fosfórico. Entonces, descomponemos la fórmula y miramos de que este compuesto está representado por el hidrógeno. Pero si nosotros nos vamos a la tabla periódica, como les decía anteriormente, la masa atómica es 1. ¿Qué número lo acompaña en la fórmula? El 3. 3 por 1 es igual a 3. Si nosotros nos vamos a la tabla periódica y miramos cuál es la masa atómica del fósforo, 31. ¿Qué número acompaña el fósforo? Está solo. Y cuando está solo el elemento, intuimos que es 1. Entonces multiplicamos 31 por 1. El oxígeno, en la tabla periódica, su masa atómica se dice que es 16. Miramos qué número acompaña al oxígeno en el ejercicio. El 4. Multiplicamos 16 por 4. Luego sumamos ese resultado y nos da 98 gramos. Posteriormente procedemos a sustituir los valores en la fórmula. Los gramos que nos ofrece el ejercicio, los gramos del ácido fosfórico, que son igual a 65 gramos, encerramos entre paréntesis,
por el equivalente en gramos, ¿sí? Vamos a tomar ese equivalente en gramos, son los 3, el número 3 que acompaña el oxígeno. Luego tomamos los 98 gramos que hemos obtenido de calcular la masa molecular del compuesto, lo encerramos entre paréntesis y tomamos los 0,25 litros que representan el volumen de la solución. Multiplicamos cada uno de estos y luego dividimos. De ahí hemos obtenido el valor de la normalidad. Orientaciones para el desarrollo de la actividad de aprendizaje número 8. En la primera actividad, que está referida al indicador de saber, ¿qué encontramos o qué nos dice? Primero nos pide que observemos en la fotografía y expliquemos en qué condiciones de concentración cualitativa se encuentran las disoluciones en los 4 tubos de Erlenmeyer. Entonces, ¿qué conceptos nos están valorando allí? Los conceptos de soluciones saturadas, insaturadas, sobresaturadas, diluidas, saturadas, concentradas, que hacen referencia a lo mismo. Entonces vamos a determinar, ¿sí?, la concentración, ¿sí?, las características en que se encuentra cada una de estas disoluciones en los 4 Erlenmeyer que se referencian en la fotografía. Vamos a mirar cuál de ellas es diluida, cuál es concentrada, cuál es saturada, cuál es sobresaturada. En el segundo punto nos hablan que se prepara una disolución de hidróxido de potasio con una determinada cantidad de agua. ¿Qué debe hacer el estudiante? Ya el estudiante en la guía de aprendizaje tiene el paso a paso de cómo se realizan estos ejercicios de concentración. Entonces, el estudiante tiene que aplicar la fórmula correspondiente, el procedimiento correspondiente para calcular el porcentaje de masa-volumen que tiene esta solución. En el tercer punto se les ofrece a los estudiantes una serie de ejercicios para poner en práctica estos conceptos que hemos venido desarrollando. Vamos a calcular el porcentaje de masa, el porcentaje de volumen. Vamos a trabajar un poquito sobre el concepto de partes por millón, fracción molar, molaridad. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Siguiendo el paso a paso, siguiendo la explicación en este video, siguiendo el paso a paso que está contemplado en la guía de aprendizaje. En esta actividad o este ejercicio referido al indicador del hacer, ¿qué tiene que analizar el estudiante? La tabla de datos que se le entrega. La tabla de datos que se ha designado para que el estudiante proceda a realizar, a dar respuesta a este ejercicio. Hay 2 muestras que se someten pues al calor. Ahí tenemos los datos obtenidos. ¿Qué se le pide al estudiante? Que represente esos datos por medio de un diagrama. Y a partir de los datos, a partir de esos diagramas que el estudiante pueda, que haya realizado, tiene que realizar un proceso de inferencia, luego argumentar, identificar qué gráfica corresponde a la solución salina, cuál es su concentración en porcentaje masa-masa. Recordemos la fórmula o recordemos los procedimientos que hemos venido pues trabajando para determinar estos procesos. En este punto vamos a clasificar cada uno, ¿sí?, de los conceptos o cada una de las sustancias que aparecen en el recuadro según se indica. Vamos a mirar cuál de ellas corresponde a un elemento, cuál de ellas corresponde a una mezcla homogénea y cuál de ellas corresponde a una heterogénea. El tercer punto en el indicador del hacer es orientado al proyecto de aula. Entonces nosotros continuamos con ese proceso de consulta, con ese proceso de investigación y estamos trabajando en grado 9 la contaminación en los ecosistemas de mangles.
Entonces, ¿qué debe hacer el estudiante? Identificar qué tipo de sustancias químicas posibilitan el deterioro y contaminación de los ecosistemas de mangles de nuestra ciudad. Ahí pues hacer un proceso de descripción, comentarnos ahí sintéticamente, brevemente. Luego que ya el estudiante las identificó, conoce cuáles son, debe proponer dos acciones que ayuden a mitigar el impacto de estas sustancias químicas en los ecosistemas de mangle. Si estos impactos son pues generados por industrias, por fábricas, por los residuos que llegan a las zonas costeras, a los mangles, entonces a partir de ese proceso de consulta, el estudiante debe proponer dos acciones para mitigar estos impactos. Y el punto que aparece en la parte de abajo está orientado en la búsqueda de esa creatividad del ingenio del estudiante para que a través de la caricatura, de la historieta, pueda pues contemplar un mensaje corto alusivo al cuidado y protección de los ecosistemas. En esta actividad se le pide al estudiante que complete la información. Vamos a enriquecer nuestro vocabulario, vamos a ampliar esos conocimientos. Entonces, que defina qué es una reacción química y cite un ejemplo. Vamos a adentrarnos a la tabla periódica, vamos a conocer un poquito la tabla periódica. Entonces, vamos a desarrollar esta actividad según el ejemplo que se indica, el ejemplo dado por el profesor. Tenemos los elementos, vamos a identificar cuál es su símbolo, su número atómico, su número másico, el grupo al que pertenece, el periodo. Vamos a identificar si es un metal, un no metal, si es un metaloide o si es un gas. Y aquí estamos trabajando ya la aplicación de las disoluciones en la vida cotidiana. Entonces, analizar la situación, hacer un proceso de análisis e inferenciar. ¿Qué sucedería si el suero no fuera una disolución? Pero para ello el estudiante tiene que irse allá al análisis, a la lectura de la situación que está establecida. Y por último, en la actividad 2 del indicador de ser, también tenemos ahí un concepto muy importante, una situación en donde miramos las implicaciones de la química, las implicaciones del concepto de elementos, de compuestos en la vida cotidiana. También el estudiante debe hacer un proceso de análisis, de consulta, de ir un poquito más allá, explicar qué importancia tiene la cloración del agua para la humanidad, porque es importante pues, que este recurso esté tratado para el consumo humano. Y así pues lo va a hacer con la pregunta 2 y la pregunta número 3. El tiempo para diligenciar esta actividad. Recuerde que se establecen alrededor de 15-20 días hábiles para el desarrollo de la actividad número 8. La actividad se entrega el día 9 de septiembre a los estudiantes, se adjunta, se cuelga en la plataforma SM, el estudiante la descarga y la desarrolla. Nuestros encuentros sincrónicos, los próximos, estarán pues determinados para hacer seguimiento a la actividad. La fecha de entrega de la actividad es el día 21 de septiembre. Entonces, no olvidar que debemos todos cumplir con los tiempos establecidos, tener a la mano el calendario, la fecha para siempre estar recordando las entregas. Por último, tenemos la rúbrica de evaluación. Siempre mi mensaje es: ubícate en dos casillas en donde se centra un estudiante de alto perfil, un estudiante con FENALTista. La casilla de desempeño alto y la casilla de desempeño superior. Los criterios de mayor, digamos, jerarquía, de mayor ponderación. Es importante la presentación de los trabajos, la estética, favorecer la estética, la presentación, la interacción del estudiante, hace una clase amena, agradable. Y siempre les he dicho, docente y estudiante aprendemos mutuamente el uno del otro. Muchas gracias y deseo que este video sea de gran utilidad para cada uno de ustedes en el desarrollo de esta guía. Éxitos, bendiciones para todos y recuerda
el autocuidado. Recuerda, vamos a seguir cada uno de esos parámetros que se nos da para favorecer nuestra salud y las de nuestros familiares. Bendiciones, éxitos en el desarrollo de la actividad.